cuida, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Tú que creaste el mundo, tú que nos diste a tu Hijo, tú que has enviado a tu Santo Espíritu, Señor, eres nuestro Padre. Y, Señor amado, estás siempre en cuidado, en resguardo de cada uno de nosotros. Señor, y sin duda que ante tal gracia, ante tal favor, reconocemos nuestra indignidad, reconocemos nuestras faltas, reconocemos nuestro pecado. Mi Dios, reconocemos nuestra insuficiencia, Señor, y te pedimos que tú nos perdones, que nos laves en la sangre de tu Hijo Jesucristo, que, Señor amado, que tu Santo Espíritu nos compunja, nos entristezca a causa de nuestro pecado, Señor, y podamos buscar el verdadero arrepentimiento, ese arrepentimiento que viene de parte tuya, Señor. Restáuranos, renuévanos, Señor, te pedimos que tú nos llenes de tu presencia y este momento que vamos a estar reunidos como iglesia, Señor, sea un momento de gozo, de bendición, un momento de edificación para cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bondad y misericordia, por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. La lectura, mis hermanos, está en Mateo 19, verso 13 al 15. Mateo 19, del 13 al 15. Mateo 19, del 13 al 15. Habiéndolo encontrado, mis hermanos, le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Amén. Que Dios bendiga, mis hermanos, la lectura de su palabra en nuestros corazones. Mis hermanos, está, por supuesto que no nos debe llamar la atención, nos debe la, la, eh, el orden que el evangelista va contando la historia, ¿ya? Porque luego de hablar del divorcio, ¿cierto? Y del matrimonio, a continuación viene el tema de los niños, ¿ya? Sin duda que el apóstol, en este sentido, guiado por el Espíritu de Dios, ordenó bien los temas, ¿ah? Sin duda son dos cosas que van juntas, hermano, y que siempre debieran ir juntas, el matrimonio y los niños. Es algo importante, cosas que Dios destaca. ¿Ya? Ahora, haciendo una pequeña mención con respecto al tema del divorcio, hermano, que esto es algo que me quedaba dando vuelta en la mañana, mientras pensaba en el estudio bíblico de hoy, y por cosas que uno escucha, hermano. Bueno, ahí estamos en una iglesia, entonces las cosas se comentan. Y parece, hermanos, que hay hermanos que no les gusta que uno hable de estas cosas, ¿ah? De lo referente al divorcio y al matrimonio. Pero es bueno siempre repetir esto, que el que se refiere a estas cosas, hermano, es el Señor Jesucristo, ¿ya? Es el Señor Jesús que habla de estas cosas, Él es. Entonces, no es un tema que el apóstol Pablo, ¿cierto?, diserte latamente sobre él, a pesar de que lo hace, ¿ya? No es un tema que se extienda al apóstol Pedro o Juan en alguna de sus cartas. Es un tema que el Señor Jesucristo menciona, ¿ya? Ahora, por supuesto que hay un misterio, hermano, que a veces cuesta entender, pero es bueno repetir esto, hermano, porque a veces se dice, no, nosotros no podemos preguntar a las personas en qué condición vienen, si vienen casados, separados, divorciados, rejuntados, amancebados, como usted quiera ponerle. Por supuesto, hermano, que eso no se hace, hermano. Nosotros nunca, nuestro pastor, nuestro hijo, nunca nos han enseñado a andarle preguntando a las almas nuevas que llegan a la iglesia en qué condición vienen, ¿ya? Pero cuando las personas hacen una profesión de fe, cuando se bautizan, cuando se identifican con la causa de Cristo, ¿cierto? Es el momento de hacer las preguntas. Pero no, hermano, para condenar. Si eso a veces como que se olvida, ¿no? Nunca se hace esto para condenar, o se enseña esto, hermano, para apuntar con el dedo, sino que se hace esto
porque es lo que el Señor enseñó, ¿ya? Y siempre con el propósito de restaurar, hermanos, de que, ¿cierto?, las cosas estén ordenadas. De alguna manera, porque Dios lo dijo. Yo siempre cuento esa historia de ese misionero que cuando descubrió que sus recién creyentes, hermano, habían creído el Evangelio, que eran hippies en los años 60 en Estados Unidos, cuando ellos creyeron en Jesucristo, después de escuchar al evangelista, él les dijo: ¿ustedes están casados? El evangelista ya sabía que no, pues, hermano, porque él se dio cuenta. Les preguntó: ¿ustedes viven juntos? No. O sea, ¿están casados? No. ¿Viven juntos? Sí, ya. ¿Ustedes creen en Cristo? ¿Creyeron en el mensaje del Evangelio? Sí, le dije. Bueno, ahora sepárense, ordenen su vida y preparémonos para el matrimonio. Y eso fue lo que hizo el hombre, hermano. Los preparó para el matrimonio y esa es la idea, hermano, de esta enseñanza. No es una enseñanza que a veces uno quisiera saltarse, hermano, algunas partes de la Biblia. Pero esto es lo bueno de la escuela dominical, hermano, y del estudio consecutivo de los versículos, porque obligan al predicador, hermano, a tocar temas que a veces uno no quisiera tocar. ¿Ah? Y uno no es que quisiera apuntar con el dedo y nada por el estilo, pero no, porque pensarán algunos, ¿cierto? No, que el hermano habla aquí, el hermano habla allá, ¿quién sabe? Exactamente, hermano, ¿quién sabe? Nadie está libre, hermano, pero que Dios tenga misericordia. Siempre por eso es importante que estemos orando, hermano. Y por supuesto que una, un buen deseo para la iglesia es que el Señor bendiga a su iglesia con matrimonio, ¿ah? Con niños, ¿ah? Matrimonio y niños, hermano. Es una gran bendición, hermano, que una iglesia puede tener. Y por supuesto que ese es uno de los énfasis de la enseñanza que hemos tenido estos últimos días. Entonces, dice el evangelista, le fueron presentados unos niños. ¿Ah? Entonces le fueron presentados unos niños. Ese entonces, hermano, nos da la noción de que esto sucedió al mismo instante, ¿ah? En el mismo momento que el Señor termina de enseñar con respecto al matrimonio y al divorcio, ¿cierto? Y esta enseñanza que da de los eunucos, a continuación llega la gente y que trae a sus niños para que sean tocados por el Señor, ¿va? Pero en realidad ese entonces no necesariamente es así. ¿Ah? No necesariamente funciona como algo que sucede inmediatamente, sino que ese entonces también generalmente se usa, hermano, para decir, como cuando uno dice, estando así las cosas, ¿ah? O de esta manera, ¿ah? A veces como hablan los carabineros, ¿no? En circunstancias que, o sea, habiendo pasado esto, ahora viene esto. ¿Ah? Esa es la idea, no necesariamente es que es algo que pasó inmediatamente. Puede haber pasado, puede haber sido así, o básicamente como el apóstol va ordenando los temas, el apóstol diciendo, bueno, ya que el Señor ha hablado del matrimonio, entonces así las cosas, al Señor le fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron, ¿cierto? Acá dice que le fueron presentados unos niños. Estos niños, ¿cierto? No se nos dice, esta historia aparece en Marcos, ¿cierto? Marcos 10:13, y tampoco nos dice quiénes son los que presentan a los niños. Si usted se da cuenta, y le presentaban niños. No nos menciona ni Marcos, y Lucas tampoco, en Lucas 18, tampoco nos menciona quiénes son aquellos que llevan a los niños. Se supone, hermano, y tal vez es una cosa que el apóstol da por salida, que los que llevan a los niños, ¿cierto?, son los padres, ¿ya? Por ejemplo, en Lucas 18 dice, traían a él los niños para que los tocase. ¿Ya? No hay una especificación de quiénes son aquellos que llevan a los niños. Uno puede suponer, hermano, sin vulnerar la palabra de Dios, que aquellos que llevan a los niños son los padres o cualquier persona, hermano, que pueda llevar a los niños. Ahora, este que llevan a los niños, para que el Señor dice que para que pusiese las manos sobre ellos y orase, o como dice Marco, que el Señor tocase a los niños, el Señor lo acepta, no lo reprocha, ¿ya? No lo reprocha, sino que el reproche es para los discípulos. Lo que nos indica, hermano, de que
el modo de actuar de estas personas, ¿cierto? No era supersticioso. Tal vez para nosotros nunca esto podría ser pensado como algo supersticioso, ¿ya? Pero en otras, a lo mejor en otras denominaciones, a lo mejor más fundamentalistas, dirían, esto podría ser supersticioso. Pero no es así, pues, hermano. El Señor no reprocha que los padres o estas personas lleven a los niños para que el Señor los toque, como una manera, ¿cierto?, de tratar de manipular. La superstición está dada por eso, ¿cierto? De querer manipular a la divinidad. Ese es como el origen de la superstición. Pero aquí no, ellos van y el Señor los recibe. Entonces, podemos entender que la fe de los padres o la fe de los tutores o de las personas que llevan a estos niños es una fe correcta, ¿ya? Es una fe que el Señor aprueba, una fe a la que el Señor responde de manera positiva. Por tanto, podemos descartar desde ya de que aquí haya un motivo supersticioso, de alguna manera de manejar o manipular al Señor, de conseguir algo de manera indebida en el mundo espiritual. No, no es así, sino que el Señor acepta que estos niños lleguen para ser tocados por Él y el Señor ore por ellos. También nos debe llamar la atención, hermanos, o sea, porque dice que los toque, ¿ya? Que el Señor los toque, ¿ya? Y orase por ellos. O sea, que ellos están pidiendo al Señor que coloque sus manos sobre ellos, ¿ya? Y el Señor ore por ellos. De hecho, Marcos, que cuenta la historia un poquito más larga, dice que además el Señor los toma en brazos, ¿ya? Dando a entender, hermano, que también los niños que llevan son niños muy pequeños, ¿ya? No, tampoco tenemos, algunos dicen que son niños entre 10 y 12 años, otros dicen que son niños bastante pequeños, que son menos de 4 años. Pero no importando el detalle, no importando el detalle de los años, el Señor los toma en brazos y los toca. Y ese toque que el Señor da, mis hermanos, es el símbolo, ¿ya? El símbolo de la bendición real, la bendición que el Señor le da a los niños, ¿cierto? Y a todos los que se acercan a Él, es una bendición de tipo espiritual, ¿ya? La bendición no está en el toque, sino que la bendición está en el hecho que espiritualmente, de manera real y verdadera, el Señor bendice a esos niños, ¿ya? Y el toque que el Señor les da es un símbolo, una manifestación de esa realidad espiritual, ¿ya? Y el Señor dice que ellos le pedían que orase por ellos, que el Señor orara por ellos, que orara para que los niños fueran bendecidos. Ahora aquí, ¿cierto? Si seguimos la historia, el versículo 15 de la lección que hemos leído dice, y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. No nos dice si el Señor oró por ellos. Y tampoco si nosotros vemos en Marcos o en Lucas, tampoco nos dice si el Señor oró por ellos. Ahora, algunos plantean, ¿cierto?, que el Señor no oró por ellos, porque solamente bastaba que el Señor los tocase. Porque es como que si dijéramos, ¿por qué Jesús tiene que orar? ¿Por qué Jesús tiene que orar por los niños si Él mismo los puede bendecir? ¿Por qué tiene que pedirle al Padre que los bendiga? Tal vez no es el punto de, ¿cierto? Tal vez no es el punto de vista del apóstol. Tal vez el apóstol omite este punto de que el Señor oró por los niños porque lo encontró innecesario, hermano, porque también es lo que se entiende que está sucediendo, ¿ya? Y tal vez coloca el énfasis en algo que a los discípulos les llamó la atención, que el Señor los toca. Pero yo pienso, hermano, humildemente, que el Señor oró también por estos niños, ¿ya? Oró al Padre para que estos niños fueran bendecidos, porque uno de los ministerios del Señor, ¿cierto?, es ser sacerdote. Y el sacerdote ora, pide, ¿ya? Hace intercesión a favor de los necesitados. Entonces, no es una manera de despreciar al Señor como que dijera, bueno, yo por qué tengo que orar al Padre si yo soy Dios, yo también los puedo bendecir. Pero tenemos muchos ejemplos en la palabra del Señor, por ejemplo, Juan 17, cuando el Señor intercede por sus discípulos, y en muchas otras partes el Señor también pide por sus discípulos. Entonces,
Y para mayor ejemplo, hermano, podemos irnos aquí a Hebreos 7, Hebreos capítulo 7, donde el apóstol, hermano, se desarrolla el tema del sacerdocio del Señor. Y por supuesto que destaca la intercesión que hace el Señor. Entonces, ahí en Hebreos 7:25, podemos leer el 24 para darle el contexto. Hebreos 7:24 y 25. Más hablando de Jesús, dice ahí el apóstol, más por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El Hijo, el sacerdote, el Hijo, que es el gran personaje del libro de los Hebreos, acá es presentado como el sacerdote definitivo, el verdadero sacerdote. Los sacerdotes de Aarón, por el orden levítico, fallecían, pero este nuevo sacerdote, que según el orden de Melquisedec, permanece para siempre. Su sacerdocio es perpetuo, ¿ya? Y dice, viviendo para siempre, para interceder por ellos. Entonces, si el Señor, hermano, en este momento de la historia espiritual está a la diestra de Dios Padre intercediendo, eso es así porque Él ya lo hizo desde acá, por hermano. Su ministerio comenzó acá en la tierra. Entonces, que el Señor hubiese orado por los niños no nos debe sorprender. No debe ser tampoco una causa de decir, bueno, entonces Dios, Jesús no era Dios, ¿por qué tiene que pedirle al Padre, hermano? Porque así funciona, hermano, la Trinidad. El Padre escucha al Hijo y el Hijo le pide al Padre, ¿ya? Y sin duda, hermano, que eso también es un buen punto para nosotros, porque a veces se levantan personas, ¿cierto?, que creen que tienen la potestad para tocar y bendecir, ¿ya? Pero nuevamente la humildad del Señor. Eso es lo que tenemos que tener presente, hermano. Y eso es siempre un punto para distinguir, ya que, ¿cierto? Estuve leyendo ahí nuevamente las cartas del Apocalipsis, ¿cierto? Cuando el Señor felicita a la iglesia de Efesios, que es capaz de discernir a los falsos profetas y no lo son. Y eso es un punto a favor, hermano. Y uno de los puntos a favor para distinguir un falso profeta es, bueno, ¿cuánto ora? ¿Ya? ¿Y cuánto ora el Padre? ¿Cuánto ora de manera correcta? ¿Ya? Sabiendo que las bendiciones, ¿cierto? Vienen del Padre, como dice Santiago, todas las bendiciones, ¿cierto? Vienen del Padre de las luces. Entonces, el humano, el instrumento que Dios utiliza, no tiene ningún poder. Y un verdadero instrumento, mis hermanos, va a pedir a Dios que bendiga. No va a decir uno mismo que bendiga, hermano. Eso, por lo menos en el Nuevo Testamento, no sucede. Entonces, el Señor oró por ellos, no podemos tener duda con respecto a eso, hermano. Yo creo que el Señor ora por ellos, los toca, ¿cierto?, para bendecir a los niños y ora por ellos. Y tenemos esta constante de los discípulos, hermano. ¿Cuál es la constante? Y los discípulos les reprendieron. ¿Ya? ¿Y por qué decimos una constante? Porque esto ya ha pasado, hermano, en otras partes. En otras partes del Evangelio, sobre todo aquí mismo en Mateo, los discípulos tienen la misma actitud. ¿Mm? ¿Cierto? Aquí en Mateo 15. Mateo 15, por ejemplo, en la fe de la mujer sirofenicia o de la mujer cananea. ¿Ya? Ahí en el versículo 22, ¿cierto? Dice, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. ¿Ah? Tienen esta constante los discípulos. Viene algún problema, alguien necesita del Señor, ¿y qué es lo que piden ellos?
Señor, por favor, termina esto, que se vaya, ¿ya? Que se vaya. También en la alimentación de los 5.000, ¿cierto? En Juan 14, capítulo anterior, perdón, Mateo 14, estamos en Mateo 14, ¿cierto? También, eh, cuando los discípulos, ¿cierto? Le dicen al Señor ahí en Mateo 14, verso 15, cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos, se acercaron a Jesús sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer, ¿ya? Entonces los discípulos tenían esta constante de, alguien necesita algo, Señor, despídelo, que se vaya, que se vayan a sus casas, que vuelvan a sus hogares, a esta mujer que da voz está en nosotros, por favor, Señor, despídela, que esto termine, ¿ya? Eh, y aquí nuevamente hace lo mismo, ¿ah? Más personas con la necesidad de que el Señor bendiga que el Señor bendiga a sus hijos o bendiga a los niños y ellos los reprenden. Nuevamente es como algo que sucede muy reiterativamente y el apóstol lo cuenta 3 veces, hermano, de alguna manera como una advertencia para nosotros también el día de hoy, que no podemos tratar de cortar por lo más rápido, ¿ah? O cortar por lo más delgado. Pucha, las personas tienen necesidad y que se vayan. Nosotros no podemos resolver ese punto, sino lo que tenemos que hacer, hermano, es lo que hizo él, pedir al Padre, ¿ah? Y tratar de satisfacer o de ayudar en la medida de lo posible, hermano, la necesidad de las personas, ¿ya? Eso también es una cosa que muchas veces pasa en el día a día de la iglesia, ¿cierto? Que Dios tenga misericordia de que hay personas con necesidad espiritual, hay personas con necesidad física, hermanos, necesidades materiales, y me queda hacer la iglesia y decir, no, aquí nosotros no podemos hacer nada. Bueno, si tenemos un Dios tan grande, hermano, si tenemos un Dios tan poderoso, ¿cómo no vamos a poder hacer algo? Algo se podrá hacer, ¿no? Entonces no hay que cortar, decir, no, a que se vayan estas personas. Entonces, los discípulos reprendieron a estas personas. O sea, no solamente los echaron, sino que aquí los discípulos, hermanos, ni siquiera fueron a hablar con el Señor. En el caso de la multitud, de la multiplicación del pan y los peces, y en el caso de la mujer sirofenicia, ellos hablan con el Señor y le dicen, Señor, ah, esto soluciona, que la gente se vaya, o despídela. Pero aquí los discípulos toman la iniciativa y los reprenden, retan a las personas, les llaman la atención, los tratan de detener. Y aquí, hermano, ¿qué es lo que pasa en la mente de los discípulos? Es cuesta entenderlo, hermano, porque esto que hace la gente era lo que estaba en la cultura de Israel, ¿ah? En la cultura de Israel existía esto, hermano, que los niños eran llevados delante de los rabinos y los rabinos los bendecían, ¿ya? Hay un libro de las tradiciones judías, hermano, que está de aquella época, que está hasta el día de hoy, que se llama el Talmud, y en el Talmud aparece, hermano, esta ceremonia de que los niños eran llevados ante los rabinos más respetables, más venerables, y ellos los bendecían, ¿ah? Y de hecho tenían la fórmula, como buenos judíos, hermanos, tenían la fórmula escrita de cuál era la bendición que los, eh, que los rabinos hacían con respecto a los niños. Entonces, era algo que sucedía. De hecho, en la misma Biblia, ¿cierto? Que algo de esto sucede cuando el Señor, ¿cierto? Cuando José lleva a sus 2 hijos, ¿cierto? ¿Se recuerda usted de ese caso? Cuando José lleva a sus 2 hijos delante de Jacob para que su padre los bendiga, ¿cierto? Y el padre, en este caso Jacob, ya cambia las manos. Por eso siempre uno se acuerda de eso, ¿cierto? Que Jacob coloca la mano derecha, ¿cierto? Cruzándola sobre la izquierda, coloca la mano derecha sobre el menor, ¿ah? Y la mano izquierda la coloca sobre el mayor. José trata de corregir, ¿cierto? Que tal vez sea uno de los pocos errores que tiene José. Trata de corregir y el padre le dice, no, hijo, esto es así, ¿ya? ¿Se acuerda usted cómo se llama? Lo dijo, ¿no? ¿Mm? Esaú y Manasés, ¿ya? ¿Cierto? ¿O no? Veamos, ¿no?
Efraín, perdón. Efraín y Manasés, ¿ya? Efraín y Manasés, ¿cierto? Entonces el Señor bendice, esto ya, se había testimonio de esto, hermano, de que los niños eran llevados ante los padres o ante personas de cierto peso espiritual, por decirlo así, y eran bendecidos. Entonces, ¿por qué los discípulos reprenden? ¿Qué es lo que pasa en la mente de ellos? ¿Por qué desconocen esto? No lo entendemos bien. ¿Ah? Puede que tal vez en ellos exista un celo demasiado excesivo, hermano, con respecto a los discípulos, a la figura del maestro, mejor dicho. O sea, ellos parece que están reconociendo que el Señor Jesús es el gran maestro, que es el gran rabino, que es superior inclusive al mismo Jacob, y por supuesto que están en lo correcto. Pero una cosa no quita la otra. Que el Señor tenga esta calidad no impide que el Señor toque y bendiga a estos niños. Ellos tal vez pensaron en un momento que sí debía ser, que debieran dejar tranquilo al maestro, que no debieran importunarlo, que no debieran molestarlo. Pero nuevamente, hermano, el Señor, ¿qué es lo que hace? Toca, bendice, toma en brazos a los niños y ora por ellos. Entonces, este es otro de los puntos que mencionábamos en el estudio bíblico anterior, que es la sorpresa, hermano, que tienen los discípulos. Este capítulo 19 tiene estas tres sorpresas, ¿cierto? Uno tiene que ver con la enseñanza del matrimonio, otra tiene que ver con el trato que Dios, ¿cierto?, que Jesucristo le da a los niños, y la tercera sorpresa, hermano, es que el joven rico no se va a salvar, ¿no? Son las tres sorpresas que los discípulos quedan sorprendidos, dicen, pero ¿cómo puede ser esto? Aquí también, pues, hermano, ellos se sorprenden que el Señor los esté reprendiendo, a pesar de que no lo dice expresamente, que ellos están sorprendidos, pero se entiende, hermano, porque el Señor los reprocha. Aquí el Señor, efectivamente, esto no lo tolera, ¿ya? El Señor no tolera esto, no lo soporta, el Señor lo detiene. Importante esto también, hermano, que a veces en la iglesia, ahora tenemos que entender, por supuesto, la maestría del Señor para reprochar, para tirar la oreja, ¿no? Alto de esto tenía nuestro obispo, hermano, tenía también esta gracia a veces para, como decía él, mandar sin mandar, llamar la atención sin llamar la atención. Entonces ahí, por supuesto, que el buen entendedor, hermano, pocas palabras. Y a veces nuestro obispo confiaba harto en eso. A veces uno dirá, y aquí lo digo como nieto, a veces mi abuelito confiaba mucho que al buen entendedor, pocas palabras. Porque a veces había casos que uno conocía como nieto, hablando, hermano, aquí en este punto, que a lo mejor nuestro obispo tuvo que haber tirado más la oreja. Pero él siempre con su política, hermano, y yo creo que de aquí, pues, hermano, de la Biblia, a buen entendedor, pocas palabras. Entonces el Señor reprocha y le dice, pero Jesús, nuevamente los peros son importantes tenerlos en cuenta, versículo 14, los discípulos reprendían, pero Jesús, es decir, lo que el Señor va a hacer, se contrapone a la actitud de los discípulos rechazan, los discípulos no quieren que los niños sean molesten o importunen al Señor, pero el Señor quiere lo contrario, el Señor quiere recibir a los niños, el Señor los quiere bendecir, los quiere tocar, quiere estar con ellos. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Ya? Entonces el Señor está dispuesto a que los niños vengan a Él, que estén con Él. Y aquí, hermano, yo sé que este versículo tiene harta discusión, y yo no voy a entrar en el detalle de la discusión, algo voy a mencionar. Pero el Señor aquí le está hablando a los niños, ¿ya? A niños físicos, a niños reales, a niños que están ahí, ¿ya? Eh, a niños, hermanos, que tal vez vamos a ver cómo eran los niños, hermanos, pero eran niños, ¿ya? Y pensemos así como los niños que tenemos nosotros, hermanos. A veces niños inquietos, niños molestosos, muchas veces, niños llorones, niños que son, unos que tienen más personalidad, ¿cierto? Otros niños que son más tímidos. Ese tipo de niños son los que recibe el Señor, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque algunos se quedan con la otra parte, porque de los tales, dice, como haciendo referencia a que los creyentes son semejantes a los niños. Sí, estoy de acuerdo que es así, pero el Señor parte hablando, antes de hablar de los tales, habla de estos niños reales. A esos niños reales, hermanos, que a veces hermanos,
Eh, y esto lo digo porque muchas veces a los que estamos aquí nos ha tocado ser porteros o pasilleros, hermano, o estar a veces al cuidado de los baños, y a veces se encuentra con niños que no son muy agradables ni muy simpáticos, ¿ya? Pero el Señor, de alguna manera, también recibe a esos niños. Entonces, ahí tenemos que tener ese cuidado, ese discernimiento para decir, bueno, una cosa es lo que el niño está haciendo y otra cosa es, por supuesto, que uno debe corregir, ¿ya? Pero que esa corrección nunca sea algo que aparte a los niños del Señor, ¿ya? Dejar a los niños venir a mí. No se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Este mandato, ya, que el Señor le da a sus discípulos, dejen que los niños vengan, lo podemos tomar, ¿cierto? O sea, es una prohibición. ¿Cuál es la prohibición? No impidan que los niños vengan a mí. No impidamos, entonces, nosotros que los niños vengan a Jesús. Así como hablábamos en la clase anterior con respecto a los eunucos, mis hermanos, que son hechos por los hombres, ¿ya? Y ahí nosotros reducíamos ese tema no al mundo antiguo, sino al mundo nuestro, en la manera en que muchas veces a través de la crianza se hacen eunucos. Así también, hermano, nosotros tenemos que evitar que a través de nuestra crianza, que de nuestras malas costumbres, que de nuestro mal testimonio, hermano, los niños no vengan al Señor, ¿ya? Y que Dios nos ayude y tenga misericordia de cada uno de nosotros, hermano, porque a veces los niños, ¿cierto?, entran a la iglesia a través de nosotros, y a veces lo que nosotros transmitimos de las cosas de la iglesia impactan y marcan a los niños, ¿ya? Y es por eso, hermano, y eh, no es cuanto se llama, no es coincidencia que muchos hijos de pastores, ¿cierto?, a la larga terminen en el mundo, porque su acercamiento a la iglesia, mis hermanos, a veces es a través de todas las cosas malas que suceden en la iglesia, ¿ya? Y eso marca, ¿no? Y a veces cuando personas que son incrédulas, porque tenemos que recordar lo siguiente, que los niños, hermanos, son pecadores, a pesar de que nosotros no nos damos cuenta, ¿ya? Pero en ellos está la marca del pecado, hermano. Entonces, en su naturaleza caída, muchas veces la manera de interpretar las cosas que suceden en la iglesia, ¿ah?, hacen que ellos se alejen del Señor. Lo mismo sucede, hermano, cuando a veces, eh, ¿cierto? Eh, Personas del círculo familiar de la casa pastoral, voy a hablar así, hermano, no estoy hablando de esta casa pastoral, la que tenemos nosotros el día de hoy, sino de otras que yo conozco, personas que están dentro del círculo de la casa pastoral, que no son creyentes, nunca van a creer en el Evangelio porque ellos han tenido conocimiento de las cosas que están en la iglesia desde lo carnal, no de lo espiritual, ¿ya? Entonces es muy difícil muchas veces, hermano, que personas que tienen un acercamiento con los problemas de la iglesia, con las cosas que pasan en la iglesia, de manera carnal, puedan después, ¿cierto?, ser creyentes, porque tienen un impedimento muy grande. ¿Ah? Y lamentablemente eso genera una rebeldía muy tremenda, muy dura de vencer. Y que Dios, por eso, hermano, hay que tener cuidado con nuestras palabras, con nuestros comentarios, con nuestra enseñanza, porque no sea cosa que lo que estemos haciendo nosotros sea semejante a lo que hicieron los discípulos. Los niños tienen que ir a Cristo y lo que hacen los discípulos, y a veces lo que hacemos nosotros con nuestra crianza, es apartarlo, es evitar ese encuentro, ¿no? Los niños tienen que ir a Jesús, los niños tienen que conocer a Jesús, hermano, y eso no podemos pasarlo por alto, ya que estamos en este capítulo 19 que ha tratado bastante, o de alguna manera ha tenido relación con la familia. Por supuesto que ahí nos damos cuenta que no es coincidencia que el apóstol coloque acá esta historia después de esa enseñanza. Y también, por supuesto,
partiendo a lo mejor de lo particular, ahora vayamos un poquito a lo general, también, pues, hermano, la iglesia también tiene que tener un cuidado por los niños. No podemos nosotros, de alguna manera, que ¿cierto? Que nuestra forma de ser de iglesia impida que los niños vengan, ¿ya? Y ahí también tenemos que estar atentos, estar alerta, hermano, a las necesidades de los niños, a las necesidades, hermanos, que a veces nos muestran los profesores y las profesoras de la escuela dominical, y no tratar de obviarlos, no tratar de pasarlos, hermano, por alto, ¿ya? Que Dios tenga misericordia en este punto, hermano, para que también nuestra iglesia, hermano, sea bendecida por matrimonio y por niños, hermano, y que esos niños vengan al Señor. Y eso, hermano, yo que siempre he alabado y rescatado, hermano, el labor de la iglesia antigua, ya de nuestros antepasados. No voy a hablar aquí del avivamiento pentecostal ni de la metodista pentecostal, sino de la iglesia nuestra, hermano, de hermanos tan sencillos y tan humildes, que fueron capaces de levantar nuestro templo, hermano, de predicar, de evangelizar, de hacer milagros, hermano, de resucitar muertos y tantas cosas maravillosas. Tal vez una de las debilidades de aquella iglesia fue esa, pues, hermano, de que muchos niños de aquellas generaciones a la larga después no continuaron en la iglesia, ¿ah? Y muchos niños, hermanos, que estuvieron con nosotros, que fueron hermanos de la iglesia, después no continúan, ¿ah? Entonces muchos hermanos, muchos predicadores que traían a sus niños, después ellos, cuando fueron adultos, no siguieron en la iglesia. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Ah? Y yo ahí no quiero reprochar a los que no están, a los hermanos que ya fallecieron, pero si nos sirve, no lo hago como reproche, sino como alerta, hermano, porque una de las cosas que tenemos que ser capaces como iglesia de hacer es pasar el testimonio a los niños, es educar, es criar, hermano, fidelizar, por decirlo así, ¿cierto? Por supuesto que esta es una obra del Espíritu Santo, pero tenemos que preocuparnos por los niños, hermanos, que haya un salto generacional. Y ese salto generacional está en los niños, porque ellos van a ser después los que van a quedar, ¿ya? Si Dios no viene antes, hermano, nosotros vamos a pasar a descansar y ellos son los que van a quedar, hermano. ¿Y quién va a quedar? Yo, sinceramente, mi querido hermano, mi deseo es que sea tu hijo, es que sea tu hija la que quede ocupando tu lugar, que sea tu nieto, que sean mis nietos los que queden ahí, hermano, porque así, hermano, es lo que tiene que ser. No puede ser de otra manera. Por supuesto que vengan otros niños, pero ¿por qué no pueden ser los tuyos? ¿Ya? Que Dios nos ayude en esto, hermano, porque yo años atrás, si nosotros vamos viendo las generaciones de la iglesia matriz, hay de repente un salto tremendo, hermano, de jóvenes que en un momento estuvieron y ahora no están. ¿Ya? Y ahí es donde a veces se echa de menos, hermano. Y tal vez ha sido eso, hermano, que nos ha faltado enfocar, hermano, el trabajo de la iglesia en esta labor. Que Dios ayude a nuestra hermana Viviana, hermano, y a las hermanas que la colaboran también en la escuela dominical, y que Dios también dé gracias a nuestra pastora, hermano, para hacer esta labor, y que nosotros no descansemos. Bueno, esta es una pega del pastor, o este es un trabajo de la hermana Viviana, o este es un trabajo de todos nosotros, hermano, de integrar a los niños, ¿no? Por eso siempre, si usted se da cuenta, nuestro pastor felicita cuando los niños cantan, ¿ah? No con grabación, sino que ellos cantan, a pesar de que canten desafinados a lo mejor, o se le olvide la letra, pero que canten ellos. Esa es una manera de integrar a los niños, hermano, de, 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 de acercarlo al Señor, ¿ah? Y que la labor de la iglesia, hermano, es preparar el camino, así como Juan el Bautista. Nosotros vamos adelante, Señor, preparando el camino, y Él en su momento va a hacer la obra en ese niño, en ese joven, y ese joven y ese niño va a permanecer. Pero que nosotros, hermanos, no seamos estorbos, ni con nuestras palabras, ni con nuestra enseñanza, ¿cierto? Yo conozco el caso de una hermana, ¿cierto?, que no voy a mencionar, que no es de nuestra iglesia, pero su lamentación era esa, hermano,
que ella después, siendo ya anciana, se dio cuenta que por sus palabras su familia no caminaba, porque ¿qué? Ella contaba los problemas que pasaban en la iglesia. Entonces el marido nunca fue por mí. Y de los hijos, una es la que va, ¿ya? Pero las demás, lamentablemente, y los demás hermanos no caminan porque a veces la mamá contaba malas referencias y ella después me lo contó con tristeza. Entonces no nos pase eso a nosotros, ¿ya? Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, que no impidamos que los niños vengan al Señor. ¿Cuál es el problema que tiene este versículo, hermano? Para dejarlo, voy a dejarlo metido con esto. ¿Cuál es el problema que tiene este versículo? Que de aquí muchos decimos, y me incluyo en ese número, de que los niños deben ser bautizados. Otros dicen que no, ¿ya? Pero bueno, si el Señor no impidió que los niños vinieran, ¿por qué no pueden ser bautizados? Yo creo que sí. Yo sé que también dentro de la misma corporación hay posturas distintas, pero los niños, si el Señor consideró que esos niños eran dignos de ser tocados, de ser bendecidos, porque son parte del reino de los cielos, hermano. ¿Ya? ¿Por qué los niños no pueden ser bautizados? Debieran ser bautizados, pero también entiendo la otra postura. Pero lo importante, hermano, que los niños vengan al Señor, que la iglesia, ¿cierto?, esté dispuesta a recibirlo. Por supuesto, hermano, que nunca la enseñanza del bautismo de los niños significa, a pesar de que en un momento histórico así fue, pero como se entiende correctamente la doctrina del bautismo de los niños, no significa, hermano, que los niños no bautizados se vayan al infierno, ¿ya? No va por ahí el tema, hermano, sino que este es un acto de fe, ¿ya? Así como el Señor premió la fe de los padres o de los tutores que llevaron a estos niños para ser bendecidos, así también, hermano, el Señor premia la fe de los padres que bautizan a sus hijos, ¿ya? Y uno de los problemas, ¿cierto? La iglesia pentecostal es una iglesia que bautizaba niños, hermano. Ahora la iglesia pentecostal no lo hace, ¿ya? Y a lo mejor algo de eso explica las cosas que hemos venido comentando. De los tales, ¿ah? Porque así como los niños, ¿cierto? Es el reino de los cielos, a ellos pertenece. ¿Ya? Es decir, nuevamente, y el Señor ya había dicho esto, ¿no? En el capítulo 18, al comenzar, el Señor dice, cuando los discípulos están preguntándose quién va a ser el mayor en el reino de los cielos, el Señor toma un niño como ejemplo y dice, si ustedes no son como este niño, ¿cierto? No podrán entrar al reino de los cielos. Así también, nuevamente reitera la enseñanza. El Señor tenía mucha consideración por los niños, hermano, que es algo que sin duda a lo mejor a los discípulos esto le llamó la atención. Pero el Señor tenía mucho valor y mucho respeto a los niños, y para decir que los que son como los niños, en el sentido de la dependencia, en el sentido de la confianza, ¿ah? En el sentido, hermano, de la espontaneidad de los niños en cuanto a las cosas de la fe, ¿cierto? De ellos es el reino de los cielos. Y que Dios también a cada uno de nosotros nos haga como niños, ¿ah? Nos haga como niños, mis hermanos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Tal vez uno quisiera, hermano, que el apóstol fuera un poco más extenso en esta parte, qué es lo que sucedió, cómo que él nos contara más detalles, hermano. Pero a veces la historia termina así, pues, hermano. Los relatos terminan así. El Señor terminó su labor, terminó su tarea, y Él tiene que seguir, ¿ya? Y nosotros, hermano, en virtud de la hora, debiéramos hacer lo mismo. Debiéramos llegar hasta aquí y con el Señor irnos de este tema para pasar al siguiente. Mis hermanos, en esta noche, que el Señor nos bendiga. Yo sé que hemos tenido toda una semana ajetreada, los trabajos, las labores que cada uno nos toca, también en las hermanas que están en la cocina, hermanos, también a mi hermano David, que ha estado con el hermano Luis. Ayer estuvieron trabajando en la tarde en los últimos detalles de la pecera, le digo yo cariñosamente, hermano, que está para la batería. Está quedando bien bonita, hermano. También estuvimos con las hermanas ahí ordenando un poco la iglesia, las mesas, las sillas, viendo o sacando varios, despejando un poco la zona de atrás de la iglesia. Así que este servicio de Dorcas que nos va a tocar, hermano, este día sábado, sea un día de gran bendición. Va a ser un día frío,
muy, muy frío, hermano, así que vamos a tratar de llevar todas las estufas posibles y que Dios nos bendiga, hermano, para poder recibir de buena manera a las pastoras y a las hermanas que vienen a acompañarnos a nosotros. Y yo creo, tengo la fe y la certeza que también nos van a dejar una linda bendición. Mis hermanos, que en esta noche, Señor nos bendiga. Para este día domingo también, es el Día del Padre, ¿ya? Ahí vamos a estar viendo cómo hacemos la escuela dominical. Vamos a tener la escuela dominical, ya enseguida, mi pastor, vamos a tener la escuela dominical. La reunión va a ser a las 11 de la mañana, hermano, va a ser un poquito más tarde. Y están todos los papás invitados, ¿cierto? Que es lo que se comunicó el día domingo para este domingo que viene. Así que el Señor nos ayude. Entiende que nuestra pastora nos quería contar algo. Gracias, mi hermano Rodemir. Muy buenas noches, amada iglesia. Bueno, como decía usted, mi hermano Rodemir, estamos preparándonos aún para el sábado con todo lo que se viene, que es la parte más compleja quizás para recibir a nuestras pastoras y todas las dorcas de las diferentes iglesias que van a venir y nos van a visitar. Bueno, en la preparación de los alimentos, en atenderles bien. Bueno, hay un equipo que está detrás y que está trabajando intensamente, ¿ya? Bueno, pero hoy día fue un día difícil, como ustedes saben, llovió intensamente en la mañana y la verdad que el panorama para mí en la mañana no fue bueno en el sentido de que la lluvia era copiosa. Y claro, cuando llegué en la mañana a la iglesia, me encontré con un panorama difícil. Así que la verdad que hay muchas falencias ahí en la iglesia, también con el sentido de la mantención de nuestra iglesia. Y nuestro hermano Rodemil, bueno, él estaba apuntando justamente a esos trabajos que se tienen que realizar en el templo, en la mantención. Y la verdad que es importante la ofrenda, que podamos sacar todos estos trabajos. Y bueno, la verdad que podemos, con la ayuda del Señor, hacer todas estas reparaciones. La verdad que en la mañana yo vi un panorama tan difícil y en un momento, bueno, estuvo Juanito también colaborando en la mañana porque él, bueno, vino a visitarme en la mañana y llevamos algunas cosas para la iglesia, así que por eso me encontré ahí en la iglesia. Ya fui a dejar unas cosas allá y claro, cuando vi la iglesia como estaba, claro, fue desolador en el sentido de que había tanta agua, hermanos, que yo decía, si llegara a llover el sábado, nos vamos a encontrar con este mismo panorama. Así que, bueno, afortunadamente no va a llover el sábado, esperamos que así no sea, que tengamos un día bonito, hermoso, y bueno, mañana nos queda la parte más difícil, que es el aseo, ¿ya? Y la verdad que queremos también que nuestros hermanos nos colaboren, que se puedan, bueno, de alguna manera pronunciar, es decir, bueno, yo quiero ayudar, yo quiero colaborar. Mañana tendremos desde la mañana, hermano, todo el día. Yo creo que vamos a estar intensamente. El equipo de la cocina va a estar trabajando mañana, adelantando el almuerzo, haciendo todos los preparativos y también se va a estar trabajando en el templo, en el aseo. Así que bueno, como decía mi hermano Rodemil, ayer se adelantó bastante con respecto a lo que es la preparación del comedor. ¿Ya? Así que afortunadamente en ese aspecto ya tenemos por lo menos que vamos a poder atender a nuestras pastoras, a todas las iglesias y van a poder, bueno, almorzar cómodamente en este espacio que tenemos en nuestra iglesia. Y por otra parte, bueno, de algún modo queremos hacerlo lo mejor posible. Queremos atenderlo de la mejor manera a todas nuestras pastoras. Y por otra parte, bueno, yo necesito esa colaboración de ustedes en cuanto a que estén mañana también presentes, las hermanas que puedan colaborar para estar limpiando, haciendo aseo y de algún modo, bueno, presentar nuestra iglesia hermosa, bonita, como siempre se ha visto en estos eventos, ya porque nuestras hermanas son muy, muy, muy trabajadoras, muy esforzadas y se ponen la camiseta. Así que eso quería acotar, mi hermano Rodemil.
Y bueno, estaremos ese día como dice uno, con la mejor disposición, con un buen espíritu y de participación y en lo que el Señor nos dé ese día también para recibir de parte del Señor. Gracias, mi hermano Rodney. Amén. Amén. ¿Cierto? Muchas gracias, nuestra pastora. Bueno, siempre hay cosas que suceden, hermanos, bueno, pero Dios nos va sacando adelante. Amén. Y por supuesto, hermano, que uno quisiera que hubiera más mano de obra, pero debemos reconocer, hermano, que todos vivimos lejos. Yo justamente este fin de, justo ayer, hoy y mañana me salió un trabajo donde tengo que estar. Bueno, a mí me toca hacer unos cursos y me tocó justo ahora. El de ayer me los logré sacar, pero ahora no puedo, ¿ya? Ahora no puedo hacerlo, así que yo de hecho tenía presupuestado estar todo el día viernes en la iglesia, pero que Dios nos ayude, hermano, para poder estar cada uno lo que pueda, por supuesto, colaborar, ¿ya? Y lo bueno es que esto, hermano, que este congreso, así como la enseñanza de hoy, va a terminar. El Señor bendijo a la gente y se fue de allí. Las hermanas van a llegar, nos van a bendecir, nosotros las vamos a bendecir a ellas y después se van a ir. Así que esto va a salir. Yo siempre pienso así cuando a veces estamos estresados en la cocina, hermano, trabajando. Esto en algún momento va a terminar. Así que no va a ser para siempre, hermano. Nuestro pastor está un poquito resfriado, se ha conectado, ha estado escuchando el servicio, hermano. Estemos orando por él, porque estos fríos, esto lo complican a él, pero que Dios nos ayude, hermano, y ayude a nuestro pastor, y que nosotros, ¿cierto?, le hagamos la tarea fácil, pues, como recomienda el libro de los Hebreos, para que nuestros pastores den una cuenta alegre, no quejándose de nosotros. Mis hermanos, vamos a terminar este servicio rogando la bendición del Señor. Y por supuesto, estando atentos a cualquier información respecto a los servicios de mañana y a las necesidades que puedan salir, ¿ya?, durante estos días. Oremos y pidamos la bendición del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por tus bondades, por tus misericordias. Te doy gracias, Señor amado, porque tú eres bueno, mi Dios. Y yo te pido, Padre, que nos bendigas a cada uno de nosotros. Y bendícenos, Señor, de esta manera, mi Dios, que nuestros niños siempre estén cerca tuyo, que nuestros hijos, que nuestros nietos, mi Dios, te conozcan a ti. Mi Dios, te queremos pedir, Señor, que tú nos bendigas, Padre amado, es como estas personas que trajeron a sus hijos a ti y tú los bendijiste, Señor. Bendice a nuestros niños y que nosotros, Señor amado, no seamos, Señor, como los discípulos que reprendieron, sino que ayúdanos, mi Dios, a ser como tú, que acercaste a los niños y pusiste tu mano sobre ellos, oraste por ellos y les diste bendición. Ayúdanos a bendecir y para ellos, mi Dios, transforma, renueva nuestro corazón, llénanos de tu Santo Espíritu, mi Dios, para traer bendición a este mundo caído, a este mundo pecaminoso, mi Dios, y también a nuestros niños. Padre, te lo rogamos, te lo imploramos, y te pedimos esta bendición para nosotros y para nuestra familia y para tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Mis hermanos, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches, hermano Luis. Buenas noches.